chiquitos de mi corazón, ¿cómo están ustedes? En el video de hoy vamos a hablar finalmente de un tema que ustedes están esperando mucho, cómo es la cursada de semiología en el hospital, en la UDH del Milsen. Chicos, antes de arrancar el video les quiero avisar dos cosas. Primero, que si les gusta el video dejen su like, inscríbanse al canal y compartan el video con los amigos. Y segundo, acuérdense que la cursada de semio y las cursadas en general de los hospitales son muy distintas entre sí. Así que nada, tengan eso en cuenta, porque muchas veces la experiencia de una persona que cursó semio en A hospital es diferente de la que cursó semio en el B, en el C, en el D. Es como que varían mucho las cursadas de semio, la modalidad de los exámenes, de los finales. Es todo muy diferente entre los hospitales entre sí, así que nada, tengan eso en cuenta. Al momento de, planear qué hospital quieren pedir, cómo es la cursada, es como que está bueno chusmear y preguntar a, gente que estudia en ese hospital para ver más o menos cómo se maneja. Pero bueno, en el video de hoy voy a hablar cómo es semiología en el Milsen específicamente y cómo fue mi cursada. Bueno, primero, como ya les había contado en un video previo, en el video que subí justo antes de ese video que estoy subiendo hoy, la cursada de medicina A en el Milsen es junto con la cursada de medicina B, entonces nosotros cursamos como semi-internas juntas. Ya les expliqué en el video cómo es el manejo de las dos cursadas distintas, cómo es el tiempo de las cursadas cuando se rinde cada una, pero básicamente semio es una cursada que es semestral, es una cursada que se cursa en el primer semestre porque, Milsen es un hospital que abre a principio del año y nosotros cursamos semio junto con interna. Y semio va hasta mitad de año. Y en mitad de año nosotros rendimos el final de semio. Para los que no saben, semiología es una materia que está compuesta por distintas rotaciones. Entonces uno va a tener la rotación de gastro, de cardio, de neuro, de respi, etc. Hay muchas rotaciones en la cursada de semio. Y una vez que uno cursa todas esas rotaciones, que se van a dividir por semanas, entonces por ejemplo digamos son 4 semanas de cardio, 4 de gastro, 3 de neuro, etc. Es como que se van dividiendo así. Una vez que uno cursa todas esas mini rotaciones adentro de la cursada de semio, uno regulariza la materia. Una de las diferencias del Milsen con otros hospitales es como que todos los hospitales se manejan de forma distinta, de vuelta diciéndolo. El Milsen, nosotros cada rotación tenemos un examen, entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta. Después de todas las rotaciones tenemos un examen. Por ejemplo, después de la rotación de hemato tuvimos un examen parcial de hemato. Después de la rotación de cardio, un examen parcial de cardio. Después de la rotación de neuro, un examen parcial de neuro. Es como que hay exámenes después de todas las rotaciones. Eso es importante porque hay hospitales que se manejan con presentación de trabajos. Uno no rinde parciales en semio. Hay otros hospitales que hay 2 parciales, tipo un primer parcial y un segundo parcial. En el primero entran tantas rotaciones, en el segundo tantas. Y hay otros hospitales como el Milsen y también, por ejemplo, el Ramos, el Durán, etcétera. Otros hospitales que uno rinde toda vez que terminen las rotaciones. Entonces, en semio, en el Milsen, uno rinde cada tantas semanas. Porque nosotros rendimos cada rotación, así que sepan que hay muchos exámenes adentro de semio. Y después que nosotros regularizamos todo lo que sería la materia de semiología, nosotros damos el final. Va a haber video solo para hablar del final de semio, pero hoy específicamente nos vamos a enfocar en la cursada de semio. Obviamente que les voy a contar la experiencia de cómo fue la cursada de 2022, o sea 2022, de cursada de semio de ese año. Puede ser que quien cursó semio en la pandemia ya fue diferente, o quien curse, no sé, en 2023-2024 sea diferente, pero les comento la experiencia que yo viví en la cursada de semio. Nosotros teníamos clases teóricas y clases prácticas, ya que semio es una materia práctica. Entonces, ellos nos dividían, éramos 42 más o menos en mi UDH, somos poquitos. Ellos nos dividían en tipo subcomisiones para los prácticos, y en realidad para los teóricos éramos todos los días. Entonces nosotros, por ejemplo, les doy el ejemplo de la rotación de neuro. Nosotros tuvimos 2 semanas de teóricos y 1 semana de prácticos. Entonces básicamente era, en neuro en realidad tuvimos muy mezclado. Les doy el ejemplo de otra rotación, neumo mejor. Nosotros teníamos 2 semanas de clases teóricas solamente y 1 semana que supuestamente era entera de prácticos, que en realidad se dividía en prácticos en el hospital con pacientes y después prácticos entre nosotros también, como que para entrenar primero las maniobras para después, ir verlas y practicarlas en los pacientes. Así que nada, es como que el semio se va a dividir en una parte teórica donde uno va a tener clases, y ahí es donde la cosita de tener semio con medicina interna es más evidente, porque nosotros en las clases ya teníamos
toda la parte de la patología con su definición, su etiología, su clasificación, su epidemiología, signos y síntomas, y ya metían diagnóstico y tratamiento, todos los tratamientos de interna, que entran los fármacos de fármaco 12, etcétera. Es como que en el Milsen es así. En otros hospitales por ahí ustedes ven hasta signos y síntomas y máximo estudios que les piden al paciente como estudios complementarios para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero no llegan a ver tratamientos. Nosotros, como tenemos semio con interna, ya vemos toda la patología con todo. Lo que es bueno, como les comenté, a mi punto de vista, porque se integra más, pero también al mismo tiempo es como que uno muchas veces se siente un poco perdido porque, bueno, los fármacos de fármaco 2 no los estudiaste si estás en cuarto todavía, así que es como que tiene su punto positivo y su lado negativo. Pero nada, básicamente nosotros tenemos clases teóricas ahí en los consultorios externos del hospital, que es ahí al lado del hospital. Y nada, tenemos clases ahí. En las rotaciones es como que fue variando nuestro horario, porque técnicamente semio se cursa todos los días a la mañana en el Milsen de 8 a las 12, pero nosotros teníamos muchas veces mucho menos horas de clases, porque bueno, las clases eran más cortas y casi nunca nos dejaban hasta mediodía. En neuro sí generalmente teníamos clases de 8:30 hasta 11, 11:30, algunos días hasta 12, pero por ejemplo en respi nosotros tuvimos clases de 8 a las 9:30, 10, ponele, entonces como que muchas veces salíamos más temprano y bueno, algunos aprovechaban para ir al hospital a practicar por la tarde, otros se iban a casa de estudiar. Es como que, bueno, después que te liberan de las clases vos podés hacer lo que querés, obviamente. Y nada, básicamente teníamos las clases teóricas, entonces digamos que eran, no sé, en una rotación A eran 2 semanas de clases teóricas y nosotros en ese tiempo no teníamos prácticos, y después teníamos al final de la al final de la rotación teníamos por ejemplo una semana entera de prácticos, y ahí nos dividían justamente en subgrupos, que nosotros éramos 42, entonces nos dividieron en 8 grupos de 4 y 2 grupos de 5, así que eran, bueno, 10 grupos básicamente, y ahí citaban 5 grupos para ir cada día, creo. Sí, eran 5 grupos, 5 grupos por día. Y bueno, los que citaban para ir ese día al hospital practicaban con pacientes y todo. Y los otros 5 grupos practicaban en los consultorios externos entre nosotros. Entonces venían doctores y bueno, nosotros fingíamos ser pacientes entre nosotros y nada, practicamos todas las maniobras. Los doctores nos enseñaban a auscultar, nos hacían preguntas, nos daban casos clínicos. Entonces era como que teníamos esos prácticos mixtos con pacientes y sin pacientes. Y bueno, más o menos después de la mitad de la cursada, o sea, cuando nosotros, después de la rotación de cardio, ponele, que fue nuestra tercera o cuarta rotación, nosotros pedimos a los doctores para tener como un poco de más prácticos o poder ir a la tarde a ver los pacientes, porque como justamente éramos 42, que de un lado es mucho, pero de otro lado es poco comparado a otros hospitales, es como que una semana por ahí quedaba poco para practicar tipo todo de neurología, todo de neumonología. Así que nada, los doctores también nos dieron mucho la posibilidad de ir a la tarde. De hecho, yo especialmente fui mucho, creo que en los últimos 2 meses de cursada, yo por lo menos 3 tardes a la semana estaba en el hospital, iba a ver los pacientes, hacían anamnesis, examen físico, entonces por un lado esto está muy bueno. Porque ustedes van a ver que en el comienzo, cuando uno arranca a cursar semio, ustedes van a estudiar un montón de patologías, etcétera. Van a estudiar bien cada patología, pero después cuando el paciente llega, el paciente les dice, bueno, tengo disnea, tengo falta de aire. Y puede ser un montón de cosas. Ustedes tipo, bueno, puede ser una disnea respiratoria, puede ser una disnea cardiovascular. Entonces es como que hay muchas patologías que el paciente puede tener, entonces una buena anamnesis es como que la clave para ir más o menos pensando en qué puede ser el diagnóstico, después un buen examen físico también, y después, bueno, los estudios complementarios que más que nada les vas a pedir apuntando a lo que vos encontraste en la anamnesis y el examen físico. No se pide cualquier estudio complementario, es como que hay que apuntar justamente con la anamnesis y el examen físico. Pero nada, es una cursada donde uno tiene la parte teórica, todo de estudiar las enfermedades y todo, y después la parte práctica de, bueno, practicar y ver los pacientes y hacer la anamnesis y hablar con los pacientes. Nosotros sí quedamos con los pacientes, a veces solos y a veces con los doctores, aprendimos a hacer el examen físico, todas las maniobras esas que uno ve de palpación de hígado, de vaso, de, bueno, campimetría, de evaluación de pares craneales, de fuerza motora, de auscultación, todo eso nosotros aprendemos en la cursada de semio. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Una cosa importante, allá en el Milsen nosotros tenemos como clases con todos los tipos de médicos. O sea, médicos que daban las clases, médicos que más que nada daban talleres, como que preguntaban, médicos que armaban casitos clínicos y nos daban en las clases. Así que nada, lo ideal siempre es que uno siempre trate de estudiar la clase que tiene el día siguiente. Por ejemplo, yo a las noches me quedaba tipo leyendo o mirando las diapos que ellos nos pedían para leer.
para las clases o que, bueno, subían en el Classroom, porque nosotros, además de, bueno, toda la parte de la cursada, tenemos un Classroom virtual donde ellos subían, por ejemplo, PowerPoints o clases de años pasados, para que nosotros las viéramos, o, bueno, leyéramos los powers, así que nada, estaba muy bueno por ese lado, porque es como que siempre teníamos material, y bueno, obviamente que en el hospital más que nada nos decían para, bueno, quedar con las clases, lo que ellos daban en las clases y bueno, por ahí complementar con otros libros. Más que nada, tipo, la parte de complementar, yo no complementé tanto con el Argente, porque tipo, el Argente es el libro que todos usan para semio. El tema es que como en el Milsen, semio junto con interna, yo más que nada complementaba con los libros de medicina interna, entonces yo utilizaba un libro de después, bueno, grabo video y les muestro los libros, pero nada, utilizaba un libro de medicina interna de la residencia del Hospital Italiana, que se llama Medicina Interna de todos los días. Ese libro me re gustaba, es como que me ayudó mucho en la cursada de semio, y bueno, seguramente me va a ayudar mucho ahora por el resto de interna que falta. También usé el Cecil de medicina interna, que bueno, está acá mi Cecil. Nada, es un libro muy bueno. En el hospital decían Harrison o Cecil, pero a mí me gusta más el Cecil. Así que nada, lo usaba. Y también está el Farreras de interna, que es muy bueno. Y bueno, obviamente el librito chiquitito del Barré y Califano, que ese libro es re, tipo, para maniobras de semia es como que es el libro clave. Y bueno, libros específicos que usé para cardio usé el Sánchez, que es específico de cardio, y para neuro usé el Fustonini, que es específico de neuro. Así que nada, fueron como que unos libros que yo usé, pero igual después si quieren yo hago un video solo hablando de libros y mostrando un poquito, pero bueno, básicamente fueron los libros que yo cursé. Para estudiar, yo siempre estudiaba antes de las clases, es como que trataba de leer el Power o leer los temas en el libro, iba a las clases, ahí hacía mis anotaciones. Otra cosa que es clave, como que tener anotadores en la cursada de semio, tipo llevar justamente esos anotadores o bueno, portapapeles, porque uno anota muchas cosas en las clases y también cuando va a ver los pacientes, etcétera. Así que nada, yo siempre estaba con mi anotador, en las clases sumaba información y después o hacía resúmenes o más que nada anotaba cosas en las hojas de los powers que yo imprimía de las clases cuando no tenía tiempo de hacer resúmenes, porque sí, semio es muy intensa la cursada, entonces uno no tiene tiempo para hacer como todos los resúmenes todo el tiempo. Pero nada, después obviamente el tips que les puedo dar es cuando estén rotando, tipo por ejemplo, no sé, cardio, en la parte que estén teniendo clases de cardio, traten de estudiar todos los temas de cardio teóricos, pero cuando vayan a la semana de prácticos, por ejemplo, si terminan una semana y saben que la siguiente es de prácticos, traten de repasar todas las patologías para poder ir a practicar. Primero porque les van a preguntar las maniobras y las tienen que saber. Y segundo porque, por ejemplo, los prácticos siempre nos dejan con un médico de planta y sus residentes. Por ejemplo, por lo menos en la parte clínica, tipo cuando tuvimos prácticos de neumo o de, por ejemplo, gastro fue así, pero cuando tuvimos prácticos de neuro o prácticos de cardio, como son, como que hay especialidades específicas, entonces nos dejaban directamente con los residentes de unidad coronaria en cardio o con los residentes de neurología en neuro. Entonces como que ellos te van haciendo preguntas, así que está bueno estar, bueno, afilado con los temas justamente para poder responder las preguntas y por ahí aprender más, porque ellos como que te dan muchos tips, como que preguntan, vos vas respondiendo y te ayudan, y te dicen, bueno, es mejor para escuchar el soplo y saber si es histórico o es diastólico, bueno, palpen el pulso, no sé qué, es como que te dan muchos tips en los prácticos, pero para eso está bueno siempre, obviamente, tratar o, bueno, intentar de estudiar, porque realmente es una cursada muy... A pesar de que, bueno, tiene toda la teoría de semio, es una cosa muy práctica. Es una cosa que uno va a ver signos y síntomas y todo como muy práctico. Así que nada, justamente por eso se hace en el hospital con pacientes y todo. Y bueno, otra cosa. El final de semio es oral con paciente, pero nosotros tuvimos tipo, o sea, el final de semio fue así, pero en los exámenes de las mini rotaciones de semio, nosotros tuvimos exámenes choice. Tipo, la cantidad de preguntas variaba, por ejemplo, el examen de neumo creo que tenía 40 preguntas, después igual neumo fue, bueno, una rotación aparte, después le cuento por qué, pero nada, el examen de neumo tenía como 40 preguntas, el examen de neuro tenía 20 preguntas, el examen de gastro, no sé, 25 preguntas, no me acuerdo. Entonces, todo era como choice en las rotaciones y después el final era oral con el paciente, el final en el Milsens toman los doctores de planta, o sea, los médicos que están ahí, que son los coordinadores o bueno, los doctores de la UDH. Y bueno, al final allá es oral
con un paciente, así que uno tiene que hacer te dan una cama, vos vas, haces toda la anamnesis con el paciente, todo el examen físico, escribís la historia clínica, después presentás la historia clínica, te hacen preguntas de, bueno, toda la teoría de las enfermedades que tiene el paciente o de otras enfermedades también, y después te llevan a hacer para que vos hagas maniobras adelante de los doctores de semiología. Así que nada, es un final bastante extenso, pero bueno, se puede. Y nada, chicos, esa fue mi experiencia en la cursada de semio. Fue más o menos así mi cursada. Nada, si tienen alguna duda sobre, bueno, algunas otras cosas de la cursada, me pueden preguntar acá en los comentarios. Espero que les haya servido el video. Y bueno, hasta la próxima. Besitos. Y nada, el Milsen es un hospital divino, yo lo amé, así que bueno, los que quieren pedir, ya queda el tips. Chao, chicos.